La Tierra plana ha sido creencia común en muchas culturas antiguas y es difícil identificar a un solo grupo o individuo como los primeros en pensarla y difundirla. Sin embargo, alguna de las primeras referencias a la idea de una Tierra plana se encuentra en las civilizaciones antiguas de Mesopotamia, Egipto y Grecia. En Mesopotamia, la cosmología babilónica describía una Tierra plana rodeada por un océano circular, conocida como el mapa del mundo babilónico. Muestra una visión del mundo como un disco plano rodeado por aguas. Los antiguos mesopotámicos, como los antiguos egipcios y griegos, tenían la idea de que la Tierra era un disco plano. Este disco plano estaba rodeado por un gran océano, que también podría ser concebido como un río. Los cielos se arqueaban sobre la Tierra, creando una bóveda o cubierta. Hay tablillas de arcilla mesopotámicas que datan de alrededor del 1000 a.C., que describen este modelo del mundo. Los antiguos egipcios consideraban la Tierra como un disco plano rodeado por un océano. El cielo, a menudo representado como una gran bóveda, como un espacio por encima de la Tierra. Los jeroglíficos y otros artefactos del antiguo Egipto contenían representaciones que reflejaban esta visión de la Tierra plana. La creencia en la Tierra plana estaba intrínsecamente ligada a las ideas de creación y cosmogonía egipcias. En Grecia, los poetas Homero y Hesíodo describieron una tierra plana en sus obras. La idea de una tierra plana también se reflejaba en la obra de filósofos presocráticos como Tales de Mileto y Anaximandro, aunque estos últimos también propusieron modelos más complejos del universo. El modelo de la Tierra plana en la antigua Grecia se caracterizaba por la concepción común de que la Tierra era un disco plano, la falta de medios de observación y la imposibilidad de observar el movimiento de la Tierra desde fuera posiblemente contribuyeron a la idea de un mundo plano. Se imaginaban el cielo como una cúpula o bóveda que cubría la Tierra plana. Se concebía que la Tierra plana estaba rodeada por un gran océano. Aunque el modelo de Tierra plana fue defendido por algunos, la mayoría de los pensadores griegos, como Pitágoras, Aristóteles, Ptolomeo y Eratóstenes, adoptaron el modelo de Tierra esférica. La evidencia observacional, como la forma circular de la sombra de la Tierra durante un eclipse lunar, y los cálculos geométricos llevaron a la adopción del modelo esférico. Edad Media. Algunos de los defensores más conocidos de la teoría de la Tierra plana en la historia incluyen a Cosmas Indicopleutes. Fue un monje y geógrafo cristiano del siglo VI después de Cristo, que describió una obra titulada Topografía Cristiana. En esta obra, Cosmas presentó una visión del universo y de la Tierra que se basaba en su interpretación de la Biblia y en su propia cosmología. Cosmas creía que la Tierra era un tabernáculo rectangular, con una longitud mayor que su anchura. Esta forma se basaba en su interpretación del tabernáculo descrito en el libro del Éxodo. Según Cosmas, la Tierra tenía 4 lados, cada uno de los cuales correspondía a uno de los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Cosmas creía que el universo tenía forma de caja, con la Tierra en el fondo y el cielo encima. El cielo estaba sostenido por 4 columnas que se alzaban desde los 4 lados de la Tierra. Según Cosmas, el Sol y la Luna se movían dentro del cielo, lo que explicaba por qué no se veían durante la noche. Cosmas creía que la Biblia era la fuente de la verdad sobre el universo y la Tierra. Interpretó los pasajes bíblicos de manera literal y los utilizó para apoyar su teoría. Según Cosmas, el mundo fue creado por Dios en 6 días, tal y como describe el libro del Génesis. La teoría carecía de evidencia científica y se basaba en una interpretación literal de la Biblia. La teoría no podía explicar muchas cosas de las observaciones astronómicas y geográficas de la época. La teoría cristiana de Cosmas refleja la cosmología y la interpretación bíblica de la época.
Aunque su teoría tiene limitaciones y carece de evidencia científica, es un ejemplo interesante de cómo se entendía el universo y la Tierra en la antigüedad. Esta obra también muestra la importancia de la fe y la interpretación bíblica en la forma de las creencias en Edad Media. Lactancio fue un escritor cristiano y apologista que vivió entre el siglo III y IV después de Cristo. En su obra Instituciones Divinas, presentó una visión de la Tierra que se oponía a la idea de una Tierra esférica. Lactancio argumentó que la idea de los antípodas, personas que viven en el lado opuesto de la Tierra, era imposible, ya que su Tierra, si fuese esférica, las personas del lado opuesto estarían colgadas cabeza abajo. Sostuvo que no había evidencia empírica que apoyara la idea de una Tierra esférica. Creía que la Tierra era plana, aunque no especificó la forma exacta de esta planicie. Según Lactancio, la Tierra tenía un borde o límite que lo rodeaba. Creía que la Biblia era fuente de la verdad sobre el universo y la Tierra. El mundo fue creado por Dios en 6 días, tal y como describe el libro del Génesis. La teoría de Lactancio carecía de evidencia científica y se basaba en una interpretación literal de la Biblia. No podía explicar muchas de las observaciones astronómicas y geográficas de la época. Una sociedad marginal fundada en la década de 1950, dedicada a insistir de que la Tierra es plana, ha dado lugar a un movimiento moderno de terraplanistas. Estos creyentes afirman que la Tierra es un disco plano y que las pruebas de su esfericidad, como por ejemplo fotografías tomadas desde el espacio, son un elaborado engaño que involucra a múltiples gobiernos. Las opiniones difieren sobre cómo funciona exactamente la Tierra plana, y sus creyentes inventan versiones elaboradas de la física e interpretaciones creativas del sistema solar para que sus teorías funcionen. Nadie sabe cuántos terraplanistas existen. Según la revista Smithsonian, la Sociedad de la Tierra Plana, fundada en 1956, llegó a contar con más de 3.500 miembros. Algunos asistentes a la Conferencia Internacional de la Tierra Plana en Dallas del año 2019 declararon a la agencia de noticias que la organización es una fachada patrocinada por el gobierno, diseñada para desprestigiar a los terraplanistas. La Sociedad de la Tierra Plana respondió a CNN: "No somos una entidad controlada por el gobierno, somos una organización de teóricos de la Tierra plana que antecede por mucho a la mayoría de los recién llegados a la escena de la Tierra plana". Como revela el cisma entre la Sociedad de la Tierra Plana y la Conferencia Internacional de la Tierra Plana, los terraplanistas no son un grupo monolítico. El actual presidente de la Sociedad de la Tierra Plana, Daniel Shenton, es un londinense y reside en Hong Kong. Robbie Davison, organizador anual de las conferencias internacionales de la Tierra Plana, es canadiense y defiende el literalismo bíblico y se opone a lo que él llama cientificismo. Una encuesta nacional de 2017 realizada por Public Policy reveló que solo el 1% de los estadounidenses creía que la Tierra era plana y un 6% adicional dijo no estar seguro. Hubo muy poca evidencia de la diferencia entre las creencias según su afiliación política. Un artículo de 2018 en el Colorado Sun sobre una convención de la Tierra plana en Denver encontró que muchos asistentes creían en toda una serie de teorías conspirativas, como que todos los políticos son actores y que poderosas fuerzas oscuras controlan el mundo. Los terraplanistas ocasionalmente reciben apoyo de celebridades creyentes, como por ejemplo, el 25 de enero de 2016, el rapero y cantante Bobby Ray Simon Jr., conocido como Bob, lanzó una canción llamada Flatline, en la que critica al astrofísico Neil deGrasse Tyson, después de que ambos mantuvieran una discusión en Twitter sobre la esfericidad del planeta. Bob está convencido de que la Tierra es plana. Un día antes, el rapero tuiteó: "No importa a qué altura estés, el horizonte siempre está a la altura de los ojos.
Lo siento, cadetes, yo tampoco quería creerlo. En 2018, el jugador de la NBA, Kyrie Irving, tuvo que disculparse tras causar una polémica mediática al especular de que la Tierra era plana en un podcast de 2017. La principal teoría terraplanista sostiene que la Tierra es un disco con el círculo polar ártico en el centro y la Antártida. Una pared de hielo de 45 metros de altura alrededor del borde. Empleados de la NASA, según afirman, protegen esta pared de hielo para evitar que la gente la trepe y caiga del disco. En consonancia con su escepticismo hacia la NASA, el conocido teórico de la conspiración terraplanista Nathan Thompson se acercó a un hombre que, según él, era empleado de la NASA en un Starbucks a mediados de mayo del 2017. En un video de YouTube del intercambio, Thompson, fundador de la página oficial de debate sobre la Tierra plana y el globo terráqueo, gritó que tenía pruebas de que la Tierra es plana. Al parecer, dijo que un astronauta ahogándose era esa prueba y que la NASA mentía. Además, afirman de que la gravedad terrestre es una ilusión. Los objetos no aceleran hacia abajo, en cambio, el disco terrestre acelera hacia arriba a 9.8 metros por segundo al cuadrado, impulsado por una misteriosa fuerza llamada energía oscura. Actualmente existen desacuerdos entre los terraplanistas sobre si la teoría de la relatividad de Einstein permite que la Tierra acelere hacia arriba indefinidamente, sin que el planeta llegue a superar la velocidad de la luz. Aparentemente las leyes de Einstein aún se aplican en esta versión alternativa de la realidad. En cuanto a lo que hay debajo del disco de la Tierra plana es desconocido, pero la mayoría de los terraplanistas creen que está compuesto de rocas. Cabe destacar que todo lo anterior es completamente polémico, incluso dentro de la comunidad terraplanista. Ninguno de nosotros cree que es un panqueque volador en el espacio, declaró Davidson a CNN, en un artículo de 2019. En las conferencias internacionales de la Tierra plana, es más común creer que el espacio simplemente no existe y que el disco terrestre permanece inmóvil, afirmó. Un ponente de la fake en 2018 incluso argumentó que la Tierra no es ni una esfera ni un disco, sino que tiene forma de diamante, según The Guardian. Las opiniones de los terraplanistas sobre la Luna varían. Algunos piensan que si bien la Tierra es plana y la Luna y el Sol son esferas, según informó Space.com, el sitio web asociado a Life Science. En esta visión del sistema solar, el ciclo diurno y nocturno de la Tierra se explica postulando que el Sol y la Luna son esferas de 51 kilómetros, que se mueven en círculos a 4.828 kilómetros sobre el plano terrestre, que se mueven en un plano de 5.000 kilómetros de altura, como si fueran focos. Estas esferas celestes iluminan diferentes partes del planeta a lo largo del ciclo de 24 horas. Los terraplanistas creen que también deben existir una antiluna invisible que oscurece la luna durante los eclipses lunares. Si los terraplanistas parecen difíciles de disuadir con base a la evidencia científica estándar, hay una razón para ello. La teoría de la Tierra plana se deriva de un modo de pensamiento llamado método zotético. Este método es una alternativa al método científico, desarrollado por un terraplanista en el siglo XIX,
en el que las observaciones sensoriales son la norma. En términos generales, el método pone mucho más énfasis en reconciliar el empirismo con el racionalismo y en el hacer deducciones lógicas basadas desde datos empíricos, declaró Life Science en 2017. El vicepresidente de la Sociedad de la Tierra Plana, el irlandés Michael Wilmore. En la astronomía cetética, la percepción de la Tierra es plana, llevada a la deducción de que en realidad debe ser plana. La antiluna, la conspiración de la NASA y todo el resto son solo racionalizaciones, como eso podría funcionar en la práctica. Esos detalles hacen que la teoría de los terraplanistas sea tan absurda que parece una broma, pero muchos de sus defensores la consideran sinceramente un modelo astronómico más plausible que el que se encuentra en los libros de texto. En resumen, no bromean. La cuestión de la creencia y la sinceridad surge con frecuencia, dijo Wilmore. Si tuviera que adivinar, probablemente diría que al menos algunos de nuestros miembros ven a la sociedad de la Tierra plana y la teoría de la Tierra plana como una especie de ejercicio epistemológico, ya sea como una crítica al método científico o como una especie de solipsismo para principiantes. Probablemente también haya quienes pensaron que sería divertido tener el certificado en la pared. Dicho esto, conozco personalmente a muchos miembros y estoy plenamente convencido de su creencia. Wilmore se considera uno de los verdaderos creyentes. Mis convicciones son el resultado de la introspección filosófica y de un considerable conjunto de datos que he observado personalmente y que aún estoy recopilando, afirmó. Tanto Wilmore como Shenton, presidente de la sociedad, creen que la evidencia del calentamiento global es sólida, a pesar de que gran parte de esta proviene de datos satelitales recopilados por la NASA. La figura clave de la teoría de la Tierra redonda también aceptan la evolución y la mayoría de los principios científicos convencionales. Esto contrasta con Davidson, quien cuestiona otras teorías y hallazgos científicos como la evolución, que contradice una interpretación estricta de la Biblia. Eratóstenes y la medición de la circunferencia de la Tierra. Eratóstenes fue un matemático geógrafo griego que vivió en el siglo III a.C. en Alejandría, Egipto. Es conocido por ser uno de los primeros científicos en medir la circunferencia de la Tierra con una precisión sorprendente para su época. Eratóstenes se dio cuenta de que durante el solsticio de verano, el sol estaba directamente sobre la ciudad de Siena, actual Asuán, en Egipto, lo que significa que los rayos del sol caían perpendicularmente sobre la ciudad. Sin embargo, en Alejandría, que estaba ubicada al norte de Siena, el sol no estaba directamente sobre la ciudad, lo que significaba que los rayos del sol caían en un ángulo. Eratóstenes utilizó esta información para medir la circunferencia de la Tierra. Sabía que la distancia entre Siena y Alejandría era de aproximadamente 5.000 estadios. Utilizando la diferencia de la inclinación de los rayos del sol en ambas ciudades, Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra era de aproximadamente 40.000 kilómetros. La medición de Eratóstenes fue sorprendentemente precisa, considerando la tecnología y los conocimientos de su época. La circunferencia real de la Tierra es aproximadamente 40.075 kilómetros, lo que significa que la medición de Eratóstenes tenía un error de solo un 0.2%. El descubrimiento de Eratóstenes fue fundamental para la comprensión de la forma y el tamaño de la Tierra. Demostró que la Tierra era una esfera y no un disco plano, lo que sentó las bases para futuras expediciones y descubrimientos geográficos. Eratóstenes es considerado uno de los científicos más importantes de la antigüedad. Su medición de la circunferencia de la Tierra es un ejemplo de la curiosidad y la capacidad de observación y cálculo de los científicos de la época. Su legado ha inspirado a generaciones de científicos y exploradores a seguir descubriendo y entendiendo el mundo que nos rodea. Tyson comentó en su programa: es que hay gente que piensa que la Tierra es plana, pero reconoce que la Luna es redonda.
Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y el Sol son esferas, pero la Tierra es plana. Es algo que no cuadra. Tyson explicó que, debido a las leyes de la física y al funcionamiento de la energía, el universo favorece las esferas al tomar planetas y otros cuerpos. A veces, una esfera puede distorsionarse debido a su rotación muy rápida, pero casi todo en el universo añadido es esférico o casi esférico. Tyson no abordó a los asteroides, que son pequeños cuerpos de hielo y roca con formas irregulares. Sin embargo, es ampliamente reconocido que estos asteroides tienen una gravedad demasiado baja como para que su masa forme una esfera. Los mundos que orbitan alrededor del Sol y que sí tienen cuerpos esféricos a veces se denominan planetas, pero solo si cumplen ciertos criterios establecidos por la Unión Astronómica Internacional. Afirmó que en Estados Unidos hay personas que creen que la Tierra es plana por dos razones. El país protege la libertad de expresión y su sistema educativo no enseña a los estudiantes a analizar críticamente la evidencia. Hay aún más evidencia de que la Tierra es redonda, dijo Tyson. Durante los eclipses lunares, la Luna pasa a la sombra de la Tierra y se encuentra directamente opuesta al Sol. La forma de la sombra de la Tierra siempre es redonda en estos eclipses. Si la Tierra fuera un planeta plano, a veces se vería una sombra sobre la Luna. Está plana. Pero eso nunca ha sucedido, añadió Tyson. La Tierra debe ser esférica, porque es lo único que proyecta un círculo perfecto siempre. O piensen en un barco que navega hacia el horizonte, dijo Tyson. Desaparece gradualmente porque la Tierra es curva. También dijo, si viera a su copresentador Nice en un viaje alrededor de la Tierra, Tyson podría girar su silla 180 grados y finalmente ver a Nice regresando al punto de partida del comediante. Nice bromeó diciendo que le tomaría 150 años completar el viaje, porque no soy Forrest Gump, me tomaría ese tiempo recorrer la Tierra. Tyson describió además el antiguo experimento del griego Eratóstenes. Se podía ver hasta el fondo de un pozo al mediodía durante el solsticio de verano. Ese mismo día no se podía ver el fondo de los pozos de Alejandría. Hay dos posibles explicaciones para esa observación, añadió Tyson. La primera es que la Tierra es plana y tiene un sol pequeño cerca del planeta. La segunda es que la Tierra es curva, con un sol más alejado del planeta. Pero si se extendiera el argumento a tres pozos, la geometría de la Tierra plana no encajaría con los resultados del experimento, añadió. Entonces, ¿qué pasaría si la gente todavía cree que la Tierra es plana? Está bien, bromeó Tyson, siempre y cuando no dirijas la NASA. Conocido por su capacidad para explicar la ciencia con claridad y humor, respondió con un ingenioso ejemplo que conecta la ciencia con la vida cotidiana, dejando sin argumentos a quienes defienden teorías pseudocientíficas. Tyson mencionó el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, ubicado en Dubái, como prueba irrefutable de la curvatura de la Tierra. Durante el Ramadán, explicó, el momento de romper el ayuno al atardecer verían según el piso en el que se encuentre una persona. Si estás en un piso más alto, tienes que esperar más tiempo para que el sol se oculte, porque lo estás viendo por encima del horizonte curvo, detalló. Este fenómeno, apuntó, no sería posible en una Tierra plana. El astrofísico también recordó una experiencia en las Torres Gemelas antes del 2001, donde el movimiento del ascensor permitía observar cómo el Sol se ocultaba más tarde desde los pisos superiores. El World Trade Center tenía 110 pisos y podía observar cómo el atardecer se retrasaba 2 minutos a medida que subías. Explicó, según Tyson, esto se debe a que la Tierra es una esfera y no un plano infinito. La respuesta del presentador de Cosmos no solo desmonta las teorías de la Tierra plana, sino que también demuestra su habilidad para conectar conceptos astronómicos con ejemplos tangibles. El científico es un firme defensor de la teoría de la Tierra esférica y ha usado argumentos basados en la ciencia y la evidencia observacional para refutar el terraplanismo. Nye utiliza ejemplos como la datación radiométrica, los datos de los núcleos del hielo y la observación de las estrellas distantes para desmontar la antigüedad de la Tierra
y la forma esférica del planeta. Nye enfatiza la importancia de la educación científica y la necesidad de enseñar a los estudiantes sobre la forma esférica de la Tierra y las pruebas que la respaldan. Nye critica la pseudociencia y la falta de evidencia científica en las teorías que se oponen a la forma esférica de la Tierra. Nye promueve el pensamiento crítico y la evaluación de la evidencia científica en la toma de decisiones y la formación de opiniones. Astrónomo y autor de divulgación científica, no ha desarrollado una teoría específica sobre la Tierra esférica en sí, sino que ha dedicado gran parte de su trabajo a refutar teorías conspirativas que contradicen la evidencia científica sobre la forma de la Tierra. Light argumenta a su favor de la Tierra esférica utilizando la evidencia de la sombra circular durante los eclipses lunares, las diferentes fases de la Luna que sugieren una forma esférica y la observación de que las constelaciones cambian según se avanza o se retrocede en el ecuador, lo que es consistente con la forma esférica de la Tierra, según dice. Esta observación fue hecha originalmente por Aristóteles, quien declaró que la Tierra era redonda a juzgar por las diferentes constelaciones que uno ve al alejarse del ecuador. Tras regresar de un viaje a Egipto, Aristóteles observó: se ven estrellas en Egipto y Chipre que no se ven en las regiones septentrionales. Este fenómeno solo puede explicarse los humanos observaban las estrellas desde una superficie redonda, continuó Aristóteles, afirmando que la esfera de la Tierra no es de gran tamaño, pues de lo contrario el efecto de un cambio de posición tan leve no se apreciaría rápidamente. Cuanto más nos alejamos del ecuador, más se alejan las constelaciones conocidas hacia el horizonte para ser reemplazadas por estrellas diferentes. Esto no habría ocurrido si el mundo fuera plano. Si alguna vez has realizado un viaje fuera del país, específicamente viajes de larga distancia, podrás notar los datos interesantes sobre los aviones y la Tierra. Los aviones pueden viajar en una línea recta durante mucho tiempo sin caerse de ningún borde. También pueden dar la vuelta a la Tierra sin detenerse. Si miras por la ventana de un vuelo transatlántico, la mayoría de veces puedes ver la curvatura de la Tierra en el horizonte. La mejor vista de la curvatura solía ser desde el Concorde, pero este avión ya no existe. Estoy deseando ver las fotos del nuevo avión de Virgin Galactic. El horizonte debería verse completamente curvado, como lo es desde la distancia. Dado que es una esfera, tiene una forma constante, independientemente de dónde nos paremos sobre ella. Tenemos exactamente la misma superficie debajo de nosotros. Imagine una hormiga caminando sobre una bola de cristal. Desde el punto de vista del insecto, la única indicación del movimiento sería un movimiento de las patas de la hormiga. La forma de la superficie no cambiará en absoluto. El centro de la masa es una esfera que está en el centro de la misma esfera, lo que significa que la gravedad atraerá cualquier objeto sobre su superficie directamente hacia el centro de la esfera. Esto ocurriría independientemente de la ubicación del objeto en la superficie. El centro de masa de un plano está en su centro, por lo que la fuerza de gravedad atraería cualquier objeto en la superficie hacia el centro plano. Esto significa que si nos paráramos en el borde del plano, la gravedad nos atraería lateralmente hacia el centro, no hacia abajo como solemos hacerlo desde la Tierra. Estoy bastante seguro de que incluso para los australianos una manzana cae hacia abajo, no de lado, pero si tienes dudas te animo a que intentes dejar caer algo, solo asegúrate de que no sea nada que pueda romper o hacerte daño. En los últimos 60 años de exploración espacial hemos lanzado satélites, sondas y personas al espacio. Algunos regresaron, otros aún flotan por el sistema solar y muchos transmiten imágenes asombrosas a nuestros receptores de la Tierra. En todas nuestras fotos, la Tierra, esperen, es esférica. La curvatura de la Tierra también es visible en las numerosas fotos tomadas por los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional, dijo Phil Plait. Es importante destacar que la teoría de la Tierra plana ha sido ampliamente desacreditada por la evidencia científica y las observaciones empíricas, y en la actualidad es considerada una teoría pseudocientífica. La idea de una Tierra plana era una creación común en muchas culturas antiguas, y no necesariamente se basa en la teoría científica o filosófica específica. La transición hacia la aceptación de la esfericidad de la Tierra se produjo gradualmente a lo largo de la historia, con contribuciones de filósofos y científicos como Aristóteles y Eratóstenes. Es importante promover la educación científica y el pensamiento crítico para entender y apreciar la complejidad del universo y
nuestro lugar en él.